Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Rusia cierra el grifo del gas. Es Vladimir Putin anunciando que para comprar gas natural ruso habría que pagar en rublos rusos. Y ese anuncio y esa amenaza se ha cumplido. Dos países, Polonia y Bulgaria, desde la pasada medianoche ya no reciben gas ruso. Gazprom ha emitido un comunicado en el que dice que ha suspendido completamente su suministro de gas tanto a Bulgaria como a Polonia debido al no pago en rublos, dice literalmente en un comunicado la petrolera. El primer ministro de Polonia hoy confirmaba que ya no se recibe ese gas y Mateusz Morawiecki confirmaba que efectivamente estaba ocurriendo e interpretaba esto como: Se trata de otro ataque de Rusia. Esta vez Rusia ha movido la frontera del imperialismo y del imperialismo del gas un paso más allá. Es un ataque directo a Polonia, pero estábamos preparados. La decisión rusa tiene tres claves de lectura. La primera, claramente política, así se está leyendo. Esto es una amenaza, esto es un amedrentamiento político. La segunda, económica, porque intenta cerrar el grifo de países que dependen de ese gas. Y la tercera, la que es puramente doméstica, y es si España está a salvo o no. Con esta decisión de Rusia de hoy han comenzado las reacciones políticas. La primera, la Unión Europea, que hoy dice esto, confirma que Rusia no es un socio fiable y que, por tanto, ha terminado la era del combustible ruso. Es literalmente lo que ha dicho von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, diciendo esto es un instrumento de chantaje y con países saliendo al rescate. Grecia para suministrar gas a Polonia, otros países para suministrar gas a Bulgaria. Hoy von der Leyen decía: is another provocation from the Kremlin. But it comes as no surprise que esta es otra provocación del Kremlin que no sorprende porque utiliza la energía para chantajear a la Unión Europea, que se ha preparado la Comisión y que habrá una respuesta coordinada y conjunta. Y ese es ahora mismo el movimiento que prepara la Unión Europea. Griselda Pastor, esto amenaza con nuevas sanciones, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues es el gran reto, ¿no? Lo primero, mantener la unidad. Dicen que está garantizada. Vamos a verlo porque Polonia y Bulgaria son países muy duros frente a Rusia, pero hay otros países a veces un poco más permeables. Vamos a ver qué pasa. Por el momento, von der Leyen ha asegurado que Putin ha fallado, que lo que pretendía con esta medida era romper la unidad de 27 y no lo ha conseguido. La presidenta de la Comisión parece muy segura, avisa a las empresas. El 97% de los contratos a nivel europeo se han hecho exactamente en euros o, en su caso, en dólares. Nadie debe cambiar al rublo. Eso es lo que hay. Si lo hacen, estarán infringiendo las sanciones que se imponen. Van contra la línea sancionadora. ¿Qué pasará ahí? Habrá sanciones para las empresas que finalmente cedan. Si este fuera el caso, pues de momento en Bruselas no hay respuesta, Javier. Pero este es el tema. Y al margen de todo esto, la solidaridad, claro, que es lo más importante. Todos los países de la Unión garantizan que van a trabajar. Sabéis que hay un programa, un plan para trabajar por áreas de países, como han empezado a hacer España y Portugal, y que así va a ser para garantizar que al que se le corte el gas tendrá la ayuda del vecino. Gracias, Griselda. Hasta ahora. Hasta ahora. Esta es la respuesta política. Se amenazan con sanciones y se buscan mecanismos de red, de abastecimiento alternativo. Grecia empieza a dar pasos ya y a ofrecer. Insisto, esta es la respuesta política. Vista. Porque la respuesta económica ha tenido otro tono muy distinto. Hoy los mercados del gas han entrado en cierto pánico, hoy han dado saltos más que notables. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Que hoy han vivido saltos muy considerables en precio, ¿no? Sí, los precios del gas han llegado este miércoles a subir hasta el 20%, aunque han cerrado contratos finalmente con subidas de hasta el 8%. El precio del gas queda hoy en 106 euros por megavatio hora.
lo que significa una importante sacudida para un continente que consume el 40% del gas ruso. Esa sacudida de hoy se suma a las que el gas lleva acumulando, ya que sus precios multiplican por 6 a los que se registraban hace un año. ¿Por qué es importante el movimiento de Rusia? ¿Por qué es trascendente el movimiento, este cierre del grifo? Y sobre todo, puede ir a más. Cerrar el grifo a Bulgaria, cerrar el grifo a Polonia no es lo mismo que cerrárselo a Alemania. ¿Qué implicación tiene todo esto? La implicación fundamental es que acaba de cortar las dosis a quienes son adictos al gas ruso. Y en la Unión Europea somos prácticamente todos. Porque Europa depende del gas ruso. La Unión Europea compra 1/3 del gas que consume a Rusia. Hoy von der Leyen decía, esto va a cambiar y esto va a virar, decía. Today, the Kremlin failed once again. El Kremlin ha vuelto a fallar, la era de la energía rusa ha terminado, decía la Comisión Europea. Y esto que se está diciendo ahora es algo que es más fácil decir que hacer, porque sustituir 1/3 del suministro que se recibe es muy complicado para la Unión Europea. La Unión depende, es adicta ahora mismo a un gas que Rusia puede cortar. La trascendencia más local para Polonia es todavía mayor. Polonia ya no recibe gas ruso y Polonia consume el 45% de su gas con origen en Moscú. 45% del gas que utiliza es gas ruso. Así que hoy, cuando se hacía el llamamiento desde el Ministerio de Energía de Polonia a no pagar en rublos, diciendo que hay un contrato y que están preparados para la plena independencia energética, esa frase también parece algo más vacía de lo que se pretende. 45% del gas en Polonia. Pero es que Bulgaria, el otro país afectado, tiene tasas muy similares. Entre Polonia y Bulgaria, entre los dos países que han visto cómo se les cierra el gas, estos dos países suman el 8% de todas las exportaciones de Rusia. Así que ahora mismo tenemos una preocupación general, la preocupación europea, y tenemos una preocupación local en estos dos países, Polonia y Bulgaria. Pero la clave fundamental es si esto puede ir a más, porque entre los adictos al gas ruso, Alemania es la capital. Alemania consume el 40% de su gas con origen en Rusia. Hoy Olaf Scholz volvía a insistir en lo que ya había dicho el 8 de abril, que están preparados para no depender de Rusia. We're optimistic that we will get rid of the need of importing gas from y que Russia se liberarán de la necesidad de importar a Rusia muy pronto. Prime Minister said, and we are working tough to be successful. Se está trabajando muy duro para conseguirlo, pero Alemania no tiene capacidad para sustituir el 40% del gas que recibe. Así que este problema no es solo un problema europeo y no solo es un problema polaco y búlgaro, es un problema de la locomotora europea. Si la locomotora europea, si la locomotora económica se frena porque no tiene combustible, si Alemania entra en recesión, todos los demás caemos en esa misma recesión. Y como Alemania, está Italia. Subito dopo l'invasione dell'Ucraina, avevo annunciato Mario Draghi decía que también se habían reducido los consumos para no depender de Rusia. Gli accordi di oggi sono una risposta significativa a questo obiettivo strategico. Ne seguiranno altre. Pero ahora mismo, si la locomotora se para, Italia puede pararse y España puede pararse también, porque ese puede ser el impacto español. Ahora mismo no dependemos para fijar nuestro precio de la luz del precio del gas. Eso es lo que consiste la excepción ibérica. El gas ya no se computa para calcular la factura de la luz entera. Pero si la economía alemana se para, si la economía italiana se para, sin duda se parará la economía española. El Ejecutivo sigue diciendo que de momento estamos a salvo. Hoy lo hacía la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen. La minoración sabéis que está ahora mismo ampliada por 3 meses hasta finales del mes de junio.
El Gobierno está actuando en función de las circunstancias y la coyuntura, insisto, coyuntura complicada, cambios muy rápidos en poco espacio de tiempo, con lo cual el Gobierno actuará en función de lo que nos encontremos a finales del mes de junio y si la situación sigue agravada o ante esta coyuntura tan compleja, la medida se tendrá que ampliar. Y ahora mismo lo que tenemos es esto, una adicción al gas ruso de la que nosotros dependemos, de la que también depende Rusia, en la que no hay ganadores, pero cuyo grifo se ha comenzado a cerrar. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, el Fondo Monetario ya hacía estimaciones y ya hacía simulaciones de qué ocurre si Rusia cierra su gas y su petróleo. Esto ha comenzado a ocurrir ya. ¿Y qué calculaba el Fondo Monetario? Lo que calculaba el Fondo Monetario es que esta situación, un corte total y repentino de las importaciones de gas ruso a Europa, podría ser manejable solo durante los primeros 6 meses. A partir de ahí obligaría a restringir el uso de gas el próximo invierno y eso tendría un impacto enorme sobre la economía, un impacto que cuantifica en un crecimiento 3 puntos inferior al previsto en el mejor de los casos. Eso sería en el conjunto de la Unión Europea, que crecería 3 puntos menos. Pero hay mucha disparidad de cuál sería el impacto por países. En todo caso sería un impacto general que oscilaría entre 1 punto en los países que saldrían menos mal parados, crecerían 1 punto menos, hasta el 6 puntos de menor crecimiento que sufrirían países como por ejemplo Alemania. Los que importan más gas de Rusia también en este nivel de impacto estarían Austria o la República Checa, por ejemplo. Por eso recomendaba el Fondo Monetario copiar lo que escuchábamos que ha empezado a hacer Italia, y es buscar fuentes alternativas de gas por si esta situación de corte total que hoy han empezado a sufrir Bulgaria y Polonia llega a afectar a otros países que dependen del gas ruso. Este es el cálculo ahora mismo. 3 puntos de crecimiento menos para la Unión Europea, el Fondo Monetario dice 6 puntos menos para Alemania, el Bundesbank alemán decía 5 puntos menos. En cualquier caso, este cierre continuado y sostenido significa una recesión para la Unión Europea. General Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Esto es un peligro para Polonia, para Bulgaria, esto es un peligro para la Unión Europea. En castellano, ¿esto queda aquí o esto puede ir a más? Hombre, ha empezado por Polonia y Bulgaria. Es muy difícil que Rusia se atreva a cortar el gas a países más importantes como pueden ser Alemania o Italia. En todo caso, yo creo que la mayoría se van a terminar por adaptar al sistema de pagos que implementó Putin el 31 de marzo y que está teniendo ahora las primeras consecuencias, que es un sistema de pagos que, bueno, es factible, ¿no? Se puede hacer. Lo que pasa es que va un poco en contra de las sanciones que se han hecho contra Rusia, ¿verdad? ¿Puede Alemania sobrevivir? ¿Puede la economía europea sobrevivir sin este gas ruso? Claro, estamos hablando, estabais comentando que la disminución del PIB en Alemania puede ir entre el 5 y el 6%. La previsión de crecimiento de Alemania es el 2,5%. Entonces estamos hablando de una recesión de más de 3 puntos, ¿no? Estamos hablando de una recesión brutal en Alemania. Estamos hablando a lo mejor de una pérdida de más de 200.000 millones de euros. Y claro, eso puede hundir entero a la economía de la Unión Europea. Hoy por hoy Alemania no puede prescindir del gas ruso. Podría prescindir del petróleo. Y es posible que se haga en un futuro próximo algo en este sentido. Pero el gas, por lo menos en 2 años, probablemente hasta finales de 2024 o por lo menos mediados de 2024, por mucha prisa que se den, no puede prescindir. Y por tanto yo creo que si Rusia se mantiene firme, pues la gente irá volviéndose al mecanismo este de pagos que ha propuesto, que ha impuesto Putin, ¿no? ¿Y puede sobrevivir Rusia así? Si Rusia no vende gas, ¿Rusia puede sobrevivir? Bueno, Rusia tiene tanto interés en venderlo como nosotros en comprarlo, o como Alemania en comprarlo, porque evidentemente la mayor parte de los ingresos estatales de Rusia provienen de los hidrocarburos, en general de las energías fósiles, ¿no?
Pero bueno, ellos están buscando también mercados alternativos en paralelo con la búsqueda de fuentes de aprovisionamiento alternativas que está buscando Europa. Ahora es muy pronto, tanto para ellos como para nosotros, y desde luego sería también muy duro para Rusia, aunque tiene el apoyo financiero y comercial de China. Sería verdaderamente un golpe muy duro para ellos también. Por eso se está manteniendo un cierto equilibrio, y entonces hasta ahora pues solo ha dado esa señal con estos dos países, que en realidad la importación que hacen de gas pues no es significativa respecto al conjunto. Toda de lo que esta se importa subida de precios, con toda esta tensión, ¿España está a salvo? España ha fijado esa excepción ibérica que excluye del cálculo de la factura de la luz al gas. ¿Pero España está a salvo? Vamos a ver, si Alemania entra en recesión toda Europa, y nosotros entramos en recesión, y sería un desastre en las condiciones actuales económicas después de la pandemia. Pues en fin, sería verdaderamente dramático también en España, porque además en una recesión de toda Europa los países más débiles son los que más sufren, ¿no? Y luego, por otra parte, si hay una inflación o hay escasez de materias primas o no se produce suficientes componentes de determinados elementos industriales y tal, pues España lo sufre naturalmente. O sea, Europa son vasos comunicantes, ¿no? Y de alguna manera, aunque no suframos directamente la subida del precio del gas en nuestra factura de la electricidad, pues sí estamos sufriendo las condiciones económicas que se produzcan en Europa, evidentemente. Pues Enrique Ayala, Fundación Alternativas, gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Este es ahora mismo el escenario que tenemos, y esta ahora mismo la situación. Rusia empieza a cortar el gas y en principio esto no debiera ir más allá. La adicción europea al gas ruso y la necesidad rusa del dinero europeo podrían dejar la situación aquí. Pero esto es solo el primero de los capítulos que se están lidiando. Hay un segundo, y ese segundo es el impacto que todo esto está teniendo sobre quien utiliza esa materia prima, fundamentalmente el campo. Porque Ucrania ahora mismo tiene la mayor superficie cultivable en tractores y en maquinaria agrícola del planeta. El 57% del país es cultivos en el año 2019, 57%. Porque se hagan una idea, Estados Unidos tiene el 17% de su superficie como superficie cultivable. Bueno, pues Ucrania es responsable de el 8% de las exportaciones mundiales de trigo, del 13% de las exportaciones mundiales de maíz, del 33% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. A día de hoy su producción ha caído a un cuarto de lo que debiera ser. Así que este primer efecto del gas es el que notamos ya y el que hoy estamos viendo. El siguiente lo vamos a ver en los supermercados. Lo vamos a ver literalmente en la cesta de la compra, que se publica mañana. El último dato que conocimos, el de marzo, daba un 9,8% de subida de precios. Mañana se publica el dato provisional de abril. Y el gobierno lo aguarda hasta el punto de que los últimos datos del INE van a ser los que se incorporen al nuevo cuadro macro que se ha de publicar el viernes. Este viernes vamos a aprobar el cuadro macroeconómico que va a acompañarse de las previsiones fiscales de aquí a 2025, y lo haremos el viernes porque estamos esperando los datos importantes que nos va a proporcionar el Instituto Nacional de Estadística esta semana, actuando con la máxima prudencia y responsabilidad, como hemos venido haciendo desde el primer día. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.